en momentos. El tema de hoy, el mensaje se titula Parásitos, el camino a la libertad. Qué lío se armó. A mí me fascina cómo a veces con una palabra, con un título hay un montón de suspicacias, gente que ya sabe lo que voy a hablar, otros que lo imaginan, otros que lo suponen, otros que especulan. Y es maravilloso porque, en esa revolución que se genera a veces en las redes, mueve los algoritmos, se hace viral, y lo importante es luego que el mensaje llegue, que pueda transmitirte lo que creo Dios me dijo que te diga. Parásitos, en un momento para que realmente podamos ser libres. En un momento nada más Dios nos va a hablar de este tema tan especial. Gracias. Llama a papá, como digo siempre, a mamá, a tus seres queridos y dile, ya comenzó el servicio, ya estamos listos. Hoy va a ser un día extraordinario, estelar. En otro orden de cosas, quiero decirte que siempre mantuvimos, si nos venís siguiendo hace mucho tiempo lo debes saber, que la manera en que el Estado quería obligarnos a abrir la iglesia cuando esta pandemia comenzó, para nosotros al menos, no es iglesia. Y comprendemos que vivimos una pandemia, no lo discutimos, pero lamentablemente los protocolos de gobierno para con la iglesia no encajan con nuestro llamado en particular. Siempre me pareció que ese no es el concepto de iglesia y nunca lo será. Entiendo que podemos seguir siendo iglesia sin edificio, porque hay gente que dice, pero la iglesia no es un edificio, y claro, más que nunca, nosotros más que nadie lo sabemos. Por eso somos una iglesia independientemente del edificio, y eso hicimos. No hay problema con eso. Convengamos que podemos seguir 10 años más con el arena cerrado. No es que necesitamos abrirlo necesariamente, porque la iglesia va más allá. Es cuanto más nos extendimos, cuanto más lejos llegamos a todo el mundo. No voy a repetir lo que digo cada domingo, pero no es que la iglesia está circunscripta al edificio. Pero es inconcebible para un padre dejar ciertos hijos afuera, discriminar quién puede entrar y quién no. Yo sé que lo dije mucho, pero siempre hay mucha gente que se va sumando, y como quiero anunciar algo, bien vale recordar esto. Un médico jamás aceptaría que el Estado le diga, bueno, no cures a un delincuente herido de bala, no operes a un genocida, no le salves la vida a alguien que puede contaminarte o contagiarte, porque un médico que hizo el juramento hipocrático renunciaría a su profesión antes que alguien le diga a quién atender o a quién curar o a quién tenga que ofrecer sus servicios. Entonces no pueden decirnos, abran los templos, pero no dejen entrar a los enfermos, solo un 25%, a los niños y a los ancianos tampoco, midan la temperatura de la gente, si creen que puede contagiar al resto, mándenlos de vuelta a casa. La nueva normalidad no nos permite ser la iglesia que Dios nos mandó a ser. Y de hecho, me consta que mucha gente que ha regresado a sus iglesias con este tipo de protocolos se han sentido que no estaban en casa, que no se sentían muy cómodos. No todos, pero una gran mayoría. Y esto es porque el Estado no me puede decir cómo obedecer a mi llamado, así como no le puede decir a un médico cómo hacer su trabajo. Y muchas veces, me acuerdo que antes incluso de la pandemia, había cristianos creyentes de River que no me querían saludar cuando estaban resfriados y decían, no, es que no lo quiero contagiar. Yo siempre les decía, pues estás loco, yo me dedico a orar por enfermos, dame un abrazo. O sea, cuando estás enfermo, el primer lugar al que tendrías que poder ir libremente es a la iglesia, hombre. Entonces, ¿qué le puedo decir ahora? Que tengo miedo que la gente me salude. Si el Señor no discriminó a los leprosos, yo no puedo discriminar a alguien que está enfermo. O nos tenemos que dedicar a otra cosa. Por eso es que mantuvimos todos o nadie. Si abrimos, es para todo. Si no, está bien, permanecemos cerrados, aunque tengan que ser 10 años más, 20 años más. Pero nadie puede decirme, no, estos sí, estos no, porque eso no es una iglesia. River es una iglesia para gente rota, para gente enferma, para gente necesitada, para gente contaminada. Y cuando abramos el arena dentro de muy poco, y eres de los que tienen miedo, bueno, te sugiero que este no sea tu lugar. Porque River va a ser para todos o para nadie. Y yo no estoy negándome al sentido común de desinfectar, a la asepsia, a lo que es funcional y lógico en una pandemia. Lo que me niego es algo que va contra mi llamado y las convicciones que me trajeron hasta aquí. Mal o bien me trajeron hasta aquí.
Entonces los ministros brindamos a la comunidad un servicio esencial: contención espiritual, consejería, instrucción, oración, ministración emocional, asistencia en las crisis, en la enfermedad, en el duelo, en las necesidades. Oramos por los enfermos para que Dios los sane, imponemos las manos sobre ellos. Eso hacemos, señores. Salvamos vidas, a eso nos dedicamos. Abrazamos enfermos y a veces el solo abrazo les puede curar el alma a alguien. Entonces creo que nadie de afuera tiene derecho a cambiar la atmósfera de fe dentro de las iglesias. Yo no me atrevería nunca más a predicar que el Señor dijo que por su llaga hemos sido curados si tengo miedo a que la gente me contagie. Ahora, tampoco puedo desobedecer las leyes gubernamentales y decirle que entren todo y no me importa que me clausuren. Está bien, todos o nadie. Pero no concebimos la iglesia con parte, con 50%, 70%. Aún diciendo, bueno, algo es algo. No, porque dejamos hijos afuera. Ahora, Dios sabe que yo no estoy criticando por elevación, ni estoy usando ironía para criticar a otras congregaciones. Me toca hablar exclusivamente de River Arena. Después cada ministro, cada querido pastor dará cuenta por el rebaño que le fue asignado. Y cada uno estoy seguro que recibió una palabra rema de Dios. En nuestro caso no somos una religión con esteroides. Tampoco somos un conjunto de reglas morales o un club que orinamos agua bendita. Somos lo más lejos que puede haber de un museo de santos. Somos gente rota en reparación. Y aquí se congregan empresarios, desocupados, profesionales, amas de casa, legales, indocumentados, divorciados, matrimonios felices. Hay de todas las razas y naciones, de todas las edades. Pero por sobre todo somos familia. Y una familia no deja a nadie en la vereda o no permite que ninguno de sus miembros duerma en la calle. Y esta familia se ha mantenido fiel en sus finanzas. Hemos llegado a millones en todo el mundo durante el año que se fue y en lo que va de este. Y cuando esto comenzó, allá por marzo del 2020, dije, quédense en vuestra posición, ¿se acuerdan? Hasta recibir nueva orden. Cuando Dios nos dé una nueva orden, ahí la cambiamos. Mientras tanto nos quedamos donde Dios nos dijo. Les dije que soy vuestro líder y estamos juntos en esto. Estaré aquí hasta que el faraón deje libre al pueblo de Dios. Cuando digo del faraón hablo de la gestión gubernamental del mundo, no de uno en especial. Y no he faltado ni un solo domingo desde hace 11 años y menos falté durante la pandemia. Dios sabe que he traído una carta directa del Padre cada semana y todos, niños, adultos y viejos, sanos y enfermos, regresaremos a casa como debe ser. Este lunes pasado, California elevó los límites de capacidad de las iglesias después de 5 reprimendas de la Corte Suprema. El gobernador Gavin Newsom levantó todas las restricciones de capacidad en las casas de culto, el gobernador demócrata aquí en California, después de largas batallas legales, que nosotros no las tuvimos, pero sí otros pastores y otras congregaciones iniciaron batallas legales contra el gobierno, ¿no? Así que ahora la capacidad de los auditorios ya no son obligatorios desde el lunes pasado, sino que son recomendados. Entonces, en un comunicado oficial se emitió que durante más de un año el Estado de California apuntó a la comunidad religiosa como una suerte de trato discriminatorio que los privó de su derecho fundamental a la adoración. Y dice el comunicado, ninguna crisis supuesta o real, una crisis de salud, justifica jamás la suspensión de la libertad religiosa o cualquiera de los derechos más sagrados en los Estados Unidos. Y como ha bajado, además, notablemente la curva de contagio en Estados Unidos, han decidido abrir al 100%, especialmente aquí en Orange, donde casi ya no hay casos de COVID, afortunadamente. Por cierto, me han preguntado qué opino acerca de las vacunas, y mi respuesta es que esto es una decisión personal de cada quien. Solo quiero aclarar que aquellos que creen que van a ser sellados o fichados de algún modo, tienes que saber que si tienes un celular, una computadora, un número de seguro social, una cuenta de banco, una tarjeta de crédito o usas cualquier red social, por tu salud mental tienes que saber que el Estado, el FBI, la CIA, la ONU, el gobierno ya sabe quién eres, qué haces, qué comes, por dónde navegas en la red, dónde vives, con quién vives, cómo vives y qué miras en Netflix. Saben todo. No es que a través de la vacuna ahora nos van a tener fichados, ya se sabe. De hecho, en cuestión de meses, si alguna vez vas a querer viajar en tren, en autobús o en avión, presumo que vas a tener que vacunarte, ¿no? Cuando éramos niños
sin tener un mínimo de 7, 8 vacunas no podíamos ingresar al colegio y nada ha cambiado demasiado. No estoy ni a favor ni en contra. Como siempre, insisto, es decisión privada de cada quien. Quiero aclarar porque hay muchas preguntas, ¿no? No me voy a meter en eso. En lo que a nosotros concierne, Dios mediante, si todo continúa como hasta ahora, abriremos en junio. Señores, abriremos presencialmente en junio sin restricciones toda la familia. Por ahora con 3 servicios cada domingo. A las 9, a las 12:30 y a las 4 de la tarde. Va a ser River Arena La Experiencia. 3 servicios, 9, 12:30, 4 de la tarde. Todos juntos. Niños, jóvenes, ancianos, todos. Y seguimos transmitiendo al resto del mundo a las 12:30 de California. Después le voy a dar las diferentes usos horarios, pero todavía no porque no llegamos a junio, ¿no? Y van a entrar todos, sin distancia social, juntos. Mientras tanto, estamos trabajando en el relanzamiento de este River Arena La Experiencia. El Hospital de Almas renovado para la nueva temporada, más que nunca. La misma pasión, la misma visión, nueva estrategia. Y te cuento que estamos trabajando, le cuento a la familia, 24 horas, varias dotaciones de trabajadores, de obreros literalmente, renovando toda la arena, el lobby, los baños, las salas comunes. Todo va a ser de absoluta excelencia. River ya tenía un canon de excelencia lindo, alto, pero estamos subiendo la vara aún más. Para que ingreses a la arena, note los cambios y estamos digitalizando las puertas de acceso comunes, incrementando normas de asepsia, agregando cámaras, tecnología, confort para que puedas invitar a tus seres amados y decir, vamos a vivir una experiencia con nuestro Señor. Hemos entendido que más que nunca la iglesia ya no puede funcionar como antes y hay que adaptarnos al cambio, así que solo te adelanto que por definición seremos un hospital del alma más que nunca. No va a haber rangos, no va a haber pastores, van a cambiar los uniformes, no habrá asientos reservados, todo va a ser enfocado a la gente rota, a las almas necesitadas. Te adelanto nada más. Durante mayo nos vamos a reunir con todo el equipo, con todos los servidores, con los voluntarios, y ahí les voy contando esto que Dios nos mostró. Y River va a ser una experiencia única con nuestro Señor, así que si Dios así lo quiere, si nada cambia, porque Él siempre es el que tiene la palabra final, ve buscando tus boletos aéreos, si es que vienes de lejos, porque en junio vamos a vivir experiencias únicas hasta que Dios quiera. Dijimos todos o nadie, y en junio serán todos. Porque esto es iglesia. ¿Acaso existe otra manera? Bueno, eso te lo quería contar. Háganlo viral, después lo vamos a publicar en las redes, pero se viene esto maravilloso que estoy seguro que Dios lo preparó y nos preparó precisamente para un momento como este. Muy bien. Ahora sí, llega Graneros y te quiero mostrar lo que hicimos en Brasil. Y en un ratito ya viene el mensaje, no te lo pierdas, parásito, en un ratito. Pero ahora te quiero mostrar Graneros Brasil en los momentos en que este país está siendo fuertemente azotado por la pandemia, ¿no? Entonces fueron repartidos cientos de bolsas de alimentos entregados por nuestros hermanos Rei dos Reis a familias de extrema pobreza en el barrio Teresa Cristina, más conocido como O Trilho, que traducido sería El Riel, porque por allí pasa el tren de carga de carbón mineral. Y este sector de la ciudad es una invasión, un asentamiento, hecho por personas que en su gran mayoría no tienen empleo formal, luchan día a día para llevar sustento a sus familias. Y debido a que la ciudad está cerrada, para minimizar los contagios, días anteriores a la entrega de alimentos se realizó una reunión con los líderes de la ciudad para obtener permiso para poder entrar, para que los voluntarios entremos junto con las cámaras, ¿no? El hambre no espera. Las cámaras son para mostrarte a lo que estamos haciendo y que sepas dónde van los recursos y que compartas esta alegría con nosotros. Así que cuando las cosas están difíciles es cuando la iglesia tiene que salir a la calle. El hambre no espera, señores. Vamos a disfrutar durante los próximos minutos Misión Graneros Brasil. Muito obrigado a ustedes. Me encanta cuando dice obrigado. Es fabulosa la gente de Brasil. Es un país muy bonito y oramos para que Dios pueda traer libertad a este país, como lo está sufriendo Argentina, mi país, como tantos países que se ha complicado, ¿no? Y que se han vuelto a cerrar y que parece que esa lucecita que se veía al final del túnel
termina siendo un tren a veces y la gente se decepciona, se frustra, pero seguimos orando, porque creo que hay un propósito, creo que Dios tiene detrás de todo esto un propósito. Decía recién, por si te acabaste de conectar, que la idea es que vamos a abrir todos, sin restricciones, tal cual lo dijo la gobernación de California en junio. Pero también puede suceder que de acá a junio pasen tantas cosas y digan, no, miren, retrocedemos, porque esto es así. Uno no puede hacer planes más del día a día. Pero te voy contando todo lo que va pasando porque somos familia, porque River es una iglesia que se lidera a mano abierta, de manera transparente. No solo la contaduría está abierta, los libros contables, sino que está abierta de manera literal, en forma de estrategia, en cómo son las visiones. Nuestra gente, nuestros voluntarios lo saben, siempre se libera a mano abierta, no hay información que se oculta. Entonces, por consecuencia, estamos trabajando. Insisto, te contaba recién antes de Graneros que estamos refaccionando todo, cambiando todo, lo que no habíamos podido porque no tuvimos tiempo. Porque llegamos de dar vuelta por los hoteles, nos instalamos, ya era un sitio bonito esto, pero cuando veas cómo va a quedar vas a decir realmente es excelencia. Y para Dios necesitamos ser excelentes. Creo que esto honra a la gente que va a venir, te va a honrar a ti y honra a nuestro Señor. Y eso es lo maravilloso, que tenemos que ser excelentes, pulcros, estéticos, elegantes, ¿no? Porque representamos nada más y nada menos que a nuestro Señor. Y como embajadores de nuestro Señor, todo tiene que estar excelente y estamos trabajando para brindarte esa excelencia. Hoy en Argentina, bueno, y en todo el mundo, pero desde Argentina, a las 6 de la tarde, 18 horas de Argentina, una hora después casi que termine esta transmisión, voy a estar otra vez en CNN Radio, AM950. Y hoy el invitado es Daniel Javif. Voy a hablar con este querido motivador, este querido hombre del cual somos amigos hace mucho tiempo, ¿no? Pero si te encantó la nota pasada con Manuel Wirtz o la anterior con Yokoi Kenji, te va a fascinar lo que vamos a hablar con Daniel. En un ratito me voy a comunicar con él, no te lo pierdas, puedes escucharlo online en cnnradio.com.ar. Ahora nos metemos en la alabanza. Bueno es Dios, dice este tema medio country, medio Tex-Mex, una onda así. Pero vamos a disfrutarlo porque llega Bueno es Dios y proclamamos su bondad, proclamamos que pase lo que pase, Él sigue sentado en su trono. Tras esta alabanza, ya estoy transmitiéndote lo que creo Dios me dijo que te diga, Parásitos, el camino a la libertad. Ahora disfrutamos de la alabanza, en nuestras cabezas reverberan y se hacen eco un montón de voces. No es que tengamos varias personalidades dentro nuestro gritándose unas a otras, pero es simplemente la cacofonía de voces dentro de cada uno de nosotros, que además se mezcla con el monólogo de los pensamientos internos, ¿no?, de cada uno. Ahora no pienses que estás loco porque escuchas voces dentro y fuera de tu cabeza. Todo lo hacemos, es parte de quienes somos y la manera en que los seres humanos estamos condicionados. Y cuando escuchamos las palabras de amargura, que resurgen a veces como la bilis, estamos prestos a caer, a abandonar aquello a lo que fuimos llamados por Dios. Y cuando aprendemos a filtrar las voces críticas innecesarias, es cuando empezamos a escuchar esa poderosa música que tira de nosotros para adelante, ¿no? La sinfonía que Dios escribió para nosotros. Por supuesto que el problema viene cuando queremos escuchar todas las voces, cuando queremos prestar atención a todo el mundo. Porque cuando escuchamos las voces erróneas y empezamos a creerlas, luego actuamos en consecuencia a esas voces y saboteamos nuestra capacidad y nuestros sueños internos, ¿no? Entonces el truco obviamente es lograr ser libre de la influencia de ciertas voces. Y de hecho a algunas personas les lleva toda una vida esto, ¿no? Sin darnos cuenta nos volvemos adictos a la aprobación. Y creo que nadie está inmune a la seducción adictiva de la aprobación ajena. Entonces solemos preguntarnos qué pensarán de mí, ¿será que les estoy cayendo bien? ¿Todavía les agrado? Y si este tipo de preguntas te acosan, estás viviendo una trampa mortal. Proverbios 29-25 dice, temer
a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Por eso mucha gente prefiere volar por fuera del radar, porque cuando empiezas a hacer todo lo que Dios te pide, es como que tuvieras una mira láser en tu frente. La gente te empieza a ver con un lente de aumento y va a analizar cada pequeña frase, cada pequeño gesto que tú hagas. Por eso mucha gente prefiere el anonimato, no quieren enfrentarse a la crítica, ¿no? A la persecución. El rey Herodes era un gobernador absoluto del Imperio Romano, el temido soberano de Galilea, donde vivía Jesús. Y la historia dice que él construyó los edificios más grandes jamás vistos, las ciudades cosmopolitas como Tiberias, y hasta el día de hoy se consideran hazañas de poder y de arquitectura. Pero Herodes era un hombre que le daba mucha importancia a las encuestas, al voto popular, a tal punto que hizo que decapitaran a Juan y crucificaran a Jesús. Entonces la vida de Herodes es un ejemplo no por su poder, no necesariamente por su arquitectura, sino que es un ejemplo por su miedo. Porque su debilidad nos enseña que sin importar cuán alta sea nuestra posición, no estamos inmunes a la presión social. A Saúl le pasó algo similar. En 1 Samuel 15:24, Saúl grita, ¡he pecado! Y después dice una locura. Dice, los soldados me intimidaron y les hice caso. ¿Cómo los soldados van a intimidar al rey? Ahora, ¿cuál es la fuente de la adicción a la aprobación? ¿Cómo es que sin darnos cuenta nos quedamos atrapados en algún momento de la vida en la opinión ajena? Y yo creo que, por lo que aprendí en el peregrinar cristiano, que la respuesta son 3 palabras. Miedo al rechazo. ¿Viste? Ese temor siempre nace cuando fuimos rechazados por alguien que a lo mejor queríamos complacer. Capaz que provino ese rechazo de un maestro escolar, de una pareja, de un padre, de un hermano mayor, de algún líder de la iglesia. Y con el tiempo parece que esas heridas sanaron, pero suelen arraigarse en el corazón y definir nuestro carácter y nuestra personalidad. Yo cuento siempre que cuando tenía 5 añitos fui directamente al primer grado, no pasé por el jardín de infantes, como le dicen en Estados Unidos, el kinder. Directamente, mi primer día de colegio fue con alumnos de primer grado que ya habían pasado por el jardín. Yo no, la primera vez que salía de mi casa materna y estaba con gente desconocida. Y nadie me dijo que tenía que levantar la mano durante la clase si quería ir al baño. Nadie me dijo que tenía que pedir permiso. Así que el primer día de clases yo me oriné ahí en el banco, en el pupitre, y me morí de la vergüenza. Porque todo orinado tuve que regresar unas 5 o 6 cuadras caminando hasta casa con los compañeros de mi hermano, que tenía unos 12 años, riéndose de mí atrás. Yo me acuerdo las risitas. Han pasado muchos años, pero me acuerdo. No puedo recordar lo que dijeron, pero recuerdo ese momento de bullying, ¿no? Y recuerdo ese sentimiento de vergüenza que no puedo expresar con palabras. Y cuando llegamos a casa, 5 añitos tenía. Recuerdo que después de cambiarme, me encerré en mi habitación y dije, nunca más voy a salir de acá. Y nunca más lo hice. Claro, salí a cenar esa noche. Y claro, regresé al colegio el otro día y al otro día y al otro día hasta que terminé la escuela primaria. Pero nunca salí emocionalmente hasta casi los 20 años. Y oculté los sentimientos y evité todo tipo de conversación profunda. Entonces todos tenemos cosas que se esconden detrás de la fachada, ¿no? Y lo cubrimos con una sonrisa de domingo, pero es una profunda decepción con la que nunca nos terminamos de reconciliar. Es esa ansiedad aguda cada vez que nos encontramos con ciertos patrones, con ciertas situaciones. Son traumas secretos que a lo mejor nunca tuvimos el valor de confesar. Los secretos que nunca nos hemos atrevido a verbalizar. Y el resultado son conversaciones
superficiales y relaciones superficiales. Y esa no es la vida abundante que Jesús prometió. Y es ese miedo al rechazo que permite que los demás moldeen nuestras expectativas y nuestros deseos. Viste que los publicistas en televisión, en radio, en las redes juegan con eso todo el tiempo. ¡Compre este producto! ¡Oh, siéntase un imbécil! Entonces, compramos algo que no necesitamos con dinero que no tenemos porque los demás lo están comprando. Cambiás el teléfono cada 6 meses porque no puedes andar con ese viejo delante de los demás. Y terminás hablando, vistiendo y actuando como otras personas. Ese es el poder abrumador de nuestro miedo arraigado a veces desde la niñez. Y paradójicamente es en nuestras iglesias donde más ocurre. A mi humilde criterio, es el demonio más enquistado en nuestras congregaciones cristianas. Fíjate que en cualquier congregación todos se visten igual, todos hablan igual y hasta dicen las mismas palabras. Y cuando alguien intenta ser un poquito diferente, le dicen hijo del diablo. Ya lo desconocen o lo desconocemos. Y lo peor de todo, nos impide ser auténticos y libres por miedo a sentirnos rechazados por la mayoría. Y como si fuera poco, las heridas irresueltas, esas heridas del pasado, evitan que ames profundamente. Porque si fuiste rechazado cuando chiquito, por mucho tiempo tratás de no involucrarte otra vez. Viste que el miedo al rechazo te priva de cualquier relación significativa. Y como Herodes, sacrificas tu relación con Jesús para ganarte la aprobación de los demás. Y es indudable que todos en algún momento tendremos que tomar decisiones difíciles en la vida. Y la pregunta es, ¿escogeremos agradar a Dios o vamos a escoger agradar a la gente? Como una vez dije, si le tienes temor a Dios, no le vas a tener temor a nada ni nadie más. Si le tienes temor al hombre, le vas a temer a todo lo demás. Pablo dijo en Gálatas 1:10, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? Mirá qué linda disyuntiva. Y después agrega, si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. O sea que ser siervo de Cristo es excluyente para aquel que intenta agradarle a todos. Si querés agradar a todos, no vas a ser siervo de Cristo y viceversa. Todos tenemos asuntos no resueltos y heridas no sanadas. Todos tenemos una plétora de mecanismos de defensa de los que ni siquiera somos conscientes. Y la única manera de superarlo es el autodescubrimiento despiadado. El ser brutalmente honesto durante este mensaje. Por ejemplo, yo necesito que del otro lado, si tienes una actitud como de resistencia, a ver qué va a decir, te sugiero no continuar escuchando o viendo el mensaje. Porque decía Juan Calvino, sin conocimiento de uno mismo, no podemos tener conocimiento de Dios. Por eso yo quiero, antes de avanzar, no lo he hecho nunca durante estas transmisiones en vivo, pero hoy necesitamos convenir un par de cosas, ¿no? Para que societariamente podamos continuar el resto de la transmisión. Si realmente necesitas escuchar este mensaje, necesitamos convenir algunas cosas. Yo conozco mucha gente, muchas personas que han sido lastimadas por palabras descuidadas de nosotros los predicadores. Y estoy consciente que uno de los regalos más grandes que puedes darle a alguien no solo es orar por ellos, sino escuchar a Dios por ellos y decir, esto me dice el Señor que te diga. Yo pienso que si uno cultiva un oído profético, Dios también te puede dar una voz profética. Pero esa voz profética viene con una advertencia. Jesús dijo, no tires tus perlas delante de los cerdos. Entonces quiero aclarar esto. Si alguien no está listo, dispuesto o capaz de escuchar lo que Dios me dijo que te diga, entonces yo sé y voy a estar consciente que voy a estar desperdiciando palabras. Por eso, si discernimos que quien escucha no está listo todavía para esta conversación, a veces es necesario hacer lo que hizo Jesús, retener la lengua. Jesús dijo, tengo mucho más para decirte, pero
ahora no lo podés soportar. No te lo puedo decir. Ya va a llegar el momento. Entonces la palabra correcta tiene que ser hablada en el momento adecuado o puede tener el efecto equivocado, ¿no? Por definición, una palabra profética es fortalecer, alentar, reconfortar, ¿o no? Y debe ser entregado ¿cómo? Con un espíritu manso. Entonces una palabra profética fortalece, alienta, consuela. Yo sé que hay mucha gente que le gusta esos predicadores que pegan, que maltratan. No es mi estilo, ¿no? Yo creo que la palabra de Dios es edificante, nunca es insultante. Molesta, incomoda, pero no insulta. Es dotarte de esperanza, no de impotencia. Que te quedes con un sentimiento de culpa y de impotencia significa de que el Señor no habló en realidad. Porque yo cuando hablo con mis hijos no me gusta dejarles un sentimiento de impotencia, ni mucho menos de carga o de culpa. Jesús tenía la capacidad de ver el potencial de la gente. ¿Te acordás lo que dijeron los fariseos cuando una prostituta se acercó a él? Dijeron, si este hombre fuese un profeta, sabría quién está tocándolo. ¿Y qué clase de mujerzuela es esta? Que es una pecadora. Y eso es cierto. Un profeta percibe las realidades del presente. Jesús sabía quién era la mujer, pero también vio quién esta mujer podía llegar a ser. Y la trató en consecuencia de su futuro. Dice una frase por ahí, trata a un hombre tal como es y va a permanecer como está. Trata a un hombre como puede llegar a ser y se convertirá en lo que debe ser. Así que en resumen, la palabra de hoy es de parte del Señor, quien ve lo que vas a llegar a ser, lo que voy a llegar a ser. Camino a ser libres de la aprobación ajena. Eso pretende este mensaje. No acusar a nadie, no degradar a nadie, sino hacernos libres a los que alguna vez fuimos, somos o seremos adictos a la aprobación. Y si estás listo para esta conversación, te animo a que te quedes. Si percibes que no, nos vemos el próximo domingo. ¿Está bien? No vamos a arruinar una amistad porque a lo mejor no estás preparado para esta charla. Pero si estás preparado, dicho esto, paso a decirte lo que Dios me dijo que te diga.
A lo largo del ministerio, mucha gente, los que me conocen hace años lo saben, mucha gente me ha llenado de halagos endulzantes y de críticas cargadas con un odio visceral. Y con el correr de los años me doy cuenta que ninguno de ellos sumó ni restó nada a lo que realmente soy para el Señor. Lo único que tuve que hacer para progresar fue seguir caminando en el camino que Dios me llamó a andar. Ahora, no me estoy comparando con Jesús, pero no puedo evitar pensar en una situación similar en su vida. De repente la gente decía que lo coronaran y al momento o a los pocos días gritaba que lo crucificaran. Los mismos que gritaron Hosana en la entrada a Jerusalén pedían una cruz a los pocos días. Y hay un detalle importante, el público nunca cambió. Si uno lee las escrituras a las apuradas, uno puede pensar que eran dos públicos diferentes. No, los mismos que tiraban mantos y palmas y cantaban Hosana eran los que pedían la cruz después, no cambió la multitud. Y en nuestra vida también tenemos que seguir caminando a través de opiniones diferentes, opiniones opuestas. Siempre vamos a escuchar las dos voces en la misma calle y por lo general de la misma gente. Y el secreto para cumplir nuestra asignación es seguir caminando sin importar lo que oigamos. Parece algo infantil, pero no es menor. Seguir caminando sin importar lo que oigamos. Hace unos días, hace una semana atrás, el predicador T.D. Jakes decía que a veces las alabanzas de tus admiradores pueden ser tan estresantes como las críticas de tus enemigos, ¿no? Vivir para la expectativa de la gente te puede volver loco. Entonces él decía, cuídate de los que dicen crucifíquenlo, pero también cuídate de los que te dicen hosana, porque ambos son nocivos si dependes de uno de los dos grupos. Porque hosana es un estado de intentar vivir para las expectativas de ellos, no las tuyas. Pues fíjate que lo llamaban a Jesús correctamente rey de los judíos. Y T.D. Jakes decía, claro, lo llamaban rey de los judíos, pero quería que sea un Mesías como ellos querían que sea. Que llene sus expectativas. Ellos querían que él hiciera lo que ellos querían, cuando ellos querían, de la manera que ellos esperaban. Y eso nos pasa a todos. A mí me pasa que son los que me escriben a veces, Dante, ¿cuándo vas a predicar sobre la venida de Cristo? No te escucho hablar del rapto. ¿Cuándo vas a hablar de las vacunas? ¿Cuándo vas a hablar de arrepentimiento? Como si yo fuera un cantante que canto temas a pedido. Yo a veces les respondo, bueno, te voy a preguntar a vos lo que tengo que predicar. En vez de estar orando días enteros pidiendo guía, te llamo por teléfono y digo, ¿qué te gustaría que predique? Que la gente pone sus expectativas en el otro. Y eso pasaba con el Señor. Ellos lo seguían para ellos, no por lo que Él significaba. Y la mayoría de la gente que te sigue, no te siguen por vos. Te siguen para ellos. Tienen su propia agenda. Entonces Jesús tuvo que vivir escuchando a los fariseos que le decían, tú deberías callarlo porque te están llamando rey. Hasta le decían lo que tenía que decirle al resto de la gente. Los fariseos tenían miedo de perder protagonismo. Entonces culmino con lo que decía T.D. Jakes, porque quiero darle el crédito, me pareció fascinante. Él decía, el miedo genera odio. La mayoría de las personas que nos odian es porque nos tienen miedo. Te tienen miedo, ven tu potencial y te odian por eso. Ven el favor de Dios sobre tu vida, no lo pueden explicar y te odian por eso. Ven cómo Dios te usa y te odian por eso. Por eso te dicen, no te usa Dios, te usa Satanás. Por Belcebú hace lo que hace, ¿no? Por eso la voz más audible de todas las voces externas que tenemos que acallar viene de los críticos, esa contingencia de lenguas afiladas que le encuentra faltas a cualquiera. Son esa gente que ignoran la belleza del huerto por estar obsesionado con el agujero del gusano que vieron en la manzana. Los policías del pensamiento ajeno, los que se preocupan si el otro va a llegar al cielo. Y ellos siempre van a encontrar algo para criticarnos
sin importarle lo que hagamos ni cómo lo hagamos. Nos pasa a nosotros que si publicamos las ayudas que hacemos, lo que hemos llevado al mundo, salen con el versículo que no sepa tu izquierda, lo que da a la derecha. Si no publicas nada, te dicen, quién sabe qué hará con el dinero, sería bueno que sea transparente con las finanzas, se lo gasta todo en él. Si los ignora y no responde, dice, no sabe qué decir, se quedó sin palabras. Si le responde, dicen, así no respondería Jesús, te falta amor. Ese no es Dante, le hackearon la cuenta. Entonces, grabalo en tu mente. Yo no te estoy hablando sobre los consejos constructivos de los amigos. Te estoy hablando de ataques de gente periférica de nuestras vidas. Gente que orbita fuera de nuestra constelación. Y ese ataque, fuera de nuestra constelación, está basado en la envidia, en los celos, en el descontento. De hecho, sus críticas no tienen nada que ver con nosotros. Sus críticas no tienen que ver con vos ni conmigo, sino que en lugar de controlar sus propios corazones, hay gente que prefiere pisotear la vida de otra persona en un intento de rebajarnos a la miseria en la cual ellos se encuentran. Si yo no llego, vos tampoco vas a llegar. Yo no tengo favor, pero vos tampoco lo vas a tener. Y si lo tenés, es del diablo, no es de Dios. Por eso tenemos que distinguir bien quiénes orbitan a nuestro alrededor, quiénes entran a nuestro círculo más íntimo y quiénes tienen que estar por fuera del radar. Vos fíjate que el término amigo cambió muchísimo en los últimos tiempos. Antes, cuando alguien te decía que era tu amigo, uno comprendía lo que eso significaba. Tengo un amigo, tengo dos. A lo sumo en una vida bien vivida uno lograba tener 4 o 5 amigos, ¿no? Un amigo era una persona, estoy hablando cuando yo era muchacho, que compartía intereses comunes, vínculos. Alguien con quien disfrutabas estar, alguien con quien vivías la vida. Ahora un amigo puede ser alguien que nunca hayas visto en la vida real, y le decimos amigo. Ahora los amigos pueden ser aquellos que siguen lo que publicás en tus redes sociales. Si te siguen, pero vos no los seguís a ellos, es un tipo de amistad. Si los seguís a ellos, pero ellos no te siguen a vos, es otra clase de amistad. Si se siguen mutuamente, en Instagram, donde sea, esa es otra categoría de amistad. Los dos se siguen. Ahora, ¿importa realmente si tenés 500.000 de amigos en Facebook o 500.000 en Instagram y no tenés uno para compartir la vida? Y ni siquiera estoy hablando del tipo de amigo que te escucha cuando derramás tu corazón, comparte tus luchas o podés llamar a las 3 de la madrugada sin tener que pedir perdón. Entonces tenemos mucha interacción online, pero eso no quiere decir que tengamos algún tipo de intimidad personal necesariamente. ¿Y en qué nos transforma eso? En adictos a la afirmación inmediata. Pasa desde ministros, desde líderes, hasta el último ciudadano. Publicamos una fotografía nuestra. ¿Viste? ¿Qué hacemos los seres humanos por lo general? Publicamos una fotografía, le ajustamos la iluminación, le ponemos filtro. No nos acercamos a la perfección, pero ahora podemos manipular las imágenes. Nadie sale con estrías, nadie sale con arrugas en las redes sociales, ¿no? Podemos ponerle filtros para crear una imagen de nosotros mismos que sea perfecta para el momento. Uno se siente solo y dice, me voy a sacar una selfie. Y añadimos a lo mejor un versículo bíblico para obtener unos likes adicionales. Y una vez que todo está en su sitio, y después de 374 fotos borradas, nos decidimos por una, la que más nos gusta, y esa publicamos, posteamos. Entonces empezamos a comprobar de manera compulsiva nuestras actualizaciones a la espera de los me gusta. Y ahí es cuando aparecen los dealers modernos, los proveedores de la droga, de halagos superficiales. Ahí aparecen los proveedores. Que este es otro tipo de cartel. No es cartel de cocaína, este es el cartel de los halagos. Hay proveedores de eso. Y empezamos a leer, ¡ay, me encanta esa blusa! ¿Dónde la conseguiste? ¡Ay, Dios mío, qué maravilloso! ¡Ay, ¿dónde estás? ¡Ay, ¿dónde estás? ¡Qué paisaje! O te escriben, ¡qué lindo matrimonio! ¡Ay, me encanta cómo se aman! Y no tienen la menor idea si te amás o no te amás. Pero hablan de esa foto.
A mí me consta, de hecho, de matrimonios que están separados, que se sacan fotos o se dicen cositas lindas por Facebook para obtener likes. Y cuando les pregunto, ¿y por qué hacen eso? Ah, no, para dar buen testimonio. Eso no es dar buen testimonio, eso es vivir en hipocresía. Eso es mentir. Entonces, bueno, a menudo conseguimos comentarios inmediatos, son los hosana, los mantos, las palmas que nos tiran, que nos hacen creer que hay un montón de gente que nos ama de verdad. Pero para amarte te tienen que conocer. ¿Cómo vas a conocer a alguien que no amas? Puedes admirar. Pero el problema con este tipo de comentarios inmediatos, con esta suerte de afirmación rápida, es que es adictiva. Aun cuando sabemos que es superficial, incluso cuando no creamos que el remitente está siendo sincero con sus halagos, aún así nos gusta recibirla. ¿Sabe que los científicos dicen que la recepción de una afirmación positiva como esta en las redes, ¿sabe lo que hace? Libera dopamina. Los likes liberan dopamina, que es una sustancia química que está en el cerebro, que nos da una especie de sensación de euforia, un torrente de euforia. Y al igual, como con drogas similares, nos volvemos adictos a los likes de gente que nunca vimos personalmente en la vida. Puedes decir, no puede ser. Si no me crees, considera la última vez que publicaste una selfie y no obtuviste muchas respuestas, al menos en la primera hora. Recordá que te sentiste, a ver, un sentimiento hasta de vacío sienten algunos. Pero ¿dónde están todos? ¿Por qué nadie puso like? ¿Pero qué, no le gusté a nadie? ¿Qué pasa? Estoy perdiendo seguidores. Y la fulana esa no me puso like. No, a ella nunca le gusta mi foto. Yo también la voy a dejar de seguir. No le voy a poner más like. Y si me ignora una semana más, solo va a conseguir que la deje de seguir. La voy a bloquear. Entonces, es una guerra estúpida. Los sociólogos llaman a todo esto soledad diferida. Intentamos resolver una necesidad inmediata, pero en el proceso de hacerlo postergamos una necesidad más profunda y de más largo plazo. Entonces, cada vez que buscamos la afirmación inmediata, ignoramos la intimidad verdadera, primero con Dios y luego con otros. Vivimos para los me gusta, para los like, pero anhelamos todos amor real. Y además enfrentamos otro aspecto negativo de las redes sociales, que podemos definir las relaciones en nuestros propios términos. Por ejemplo, digamos que un amigo me envía un mensaje por WhatsApp. Yo tengo algunas opciones, como por ejemplo, puedo leer su texto de inmediato, lo hago después cuando tengo ganas. Sé que me escribió, pero no lo voy a leer ahora. Hasta le puedo quitar la palomita azul, esa la doble palomita azul, para que no sepa si lo leí o no lo leí. Le voy a quitar porque no me gusta que me controlen si lo leí. Así que puedo contestarlo pronto, como lo lea, o puedo responderlo más adelante, cuando tenga ganas. Puedo incluso elegir no contestar en absoluto. Tengo control completo sobre lo que hago o lo que no hago. Estoy en completo y absoluto control de esas amistades. Las manejo a distancia unilateralmente. Si sos mi amigo en línea, te voy a mostrar las partes de mi vida que yo quiero que veas y te diré solo lo que quiero decir. Siempre me voy a mostrar feliz, mi matrimonio va a ser perfecto, mis hijos van a ser los singles, mi auto va a ser nuevo. Te voy a mostrar lo que yo quiera mostrarte. Si no quiero responder a las cosas que eliges mostrarme, no voy a hacerlo. No tengo la obligación de hacerlo. Si publicás demasiadas selfies con cara de pato, entonces, o demasiadas fotos de tu gato con cara de pato, voy a dejar de seguirte. O sea, tenemos dominio de las amistades en línea. Y ese control está cambiando el modo como manejamos nuestras relaciones. Estamos más conectados que nunca, sin embargo, estamos más solos que nunca. Y yo quiero que te hagas esta pregunta. Al final de tu vida, ¿va a importar cuántos likes conseguiste? ¿Sinceramente crees que vas a estar en tu lecho de muerte un día pensando, ay, si hubiese tenido más like en esa foto de las galletitas que hice,
La vida habría sido más buena. Hashtag, puedo morir feliz. La vida no se trata de los me gusta que obtenemos, de la aprobación ajena. ¿Tus hijos te están pidiendo que les prestes atención? ¿Están más rebeldes? ¿Coincidís que están ensimismados en su mundo, metidos en sus tablets, se sientan a comer y no levantan la mirada del celular? Bueno, en vez de publicar más fotos de ellos, deja el celular y relacionate con ellos cara a cara. Capaz que me argumentás, bueno, pero ellos están haciendo lo mismo, no los puedo quitar de ese maldito aparato inútil. Pero vos sos el progenitor. Y es tu trabajo enseñarles a comprometerse con la vida real. Internet no es la vida real. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos la manera que hagan más significativa su vida, más que mirar fotografías en una pantalla. Esto es exactamente lo que Jesús dijo que sucedería. De este modo, dijo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Juan 13:35. No dijo que sabrán que eres su discípulo por la cantidad de seguidores que tengas. No sabrán que eres su discípulo por cuántos likes obtengas. Y aunque no lo crean, ni siquiera sabrán si eres su discípulo por la cantidad de versículos bíblicos que publiques. No. Sabrán que eres discípulo de Jesús cuando vean su amor en ti a través de tus acciones. Cuando te involucras realmente en la vida de otras personas. Cuando te interesas por donde ellas están. Cuando abres tu corazón, cuando compartes la vida con ellas. Y en ese momento que ellos verán algo en ti que realmente desean. Entonces los demás no te van a conocer por los me gusta. Te van a conocer por su amor. Y a menudo es fácil que nos detengamos a escuchar estas voces porque nos dicen las cosas que nos gustarían oír. Son los que gritan hosana, ¿no? Eres el mejor orador que jamás escuché. Ay, sos una mujer preciosa, no puedo creer que tengas 58 años. Y claro, con todo esos filtros ni Instagram lo puede creer. Ay, me gustaría tener el talento que tenés vos. ¿Cómo te las arreglás para hacer todo lo que haces? ¿Cuántas horas tiene tu día? Y siguen las dulces notas de halagos caídos de las lenguas directamente a nuestros hambrientos oídos. Y en mi caso no es que no confíe en alguien solo porque me diga halagos o piropos. No, es que desconfío de la voz que intenta inflarme de manera tal que cuando mi burbuja estalla, el estallido sea muy grande. Porque los aduladores te halagan y después de repente enseñan su plan oculto. Jesús supo que de Lozana al crucifícalo había un paso, del amor al odio está ahí. Es como si estuvieran untando manteca en una tostada antes que te empiecen a morder el alma. Hay gente que finge querer lo mejor para ti, pero de repente transforma su encanto en una música de flauta tocada por ellos mismos. El Salmo 5:8 dice, guíame Jehová en tu justicia. A causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Y luego dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Fíjate vos qué fuerte, sepulcro abierto. O sea que sale olor a pudredumbre de su garganta. Es una garganta pútrida. Con su lengua hablan lisonjas. Yo quiero darte este axioma, este proverbio que a mí, literalmente, después del Señor Jesucristo que murió por mí, me salvó la vida. Si vives de los elogios, morirás por las críticas. Si vives de los elogios, alguna crítica te va a liquidar. Claro, en muchos sentidos, es más fácil disipar a los críticos que a esos hábiles aduladores, ¿no? Porque los críticos son mucho más claros en su manera de hablar. Los aduladores de Lozana se visten con el camuflaje de los cumplidos, los besos, los mantos, las palmas. No estoy diciendo que no haya que decir cosas bonitas. Estoy hablando de esa gente que sabe cómo jugar con nuestra mente y a veces insinúan algún defecto, alguna crítica y dejan que nuestra voz interna después haga el resto, ¿no? Muchas veces descubrimos a estos aduladores cuando ya es muy tarde y nos quedan después recoger los pedazos de la confianza destruida.
Entonces, para mí, consejo que no me pediste, pero te voy a dar, el mejor antídoto contra el atractivo de los hosana es permanecer humilde ante el Señor y ante los demás. Yo nunca me considero ni más ni menos de lo que realmente soy. Y de esta manera yo anulo cualquier cumplido, por lo menos le anulo el poder para satisfacerme. Le quito ese poder al halago, le quito el poder a la crítica. Porque voy a tener halagos y críticas, ¿cómo que no? Si estoy expuesto, si soy público. Pero anulo al hosana y anulo al crucifíquenlo. Les quito el poder. No les doy permiso para que decidan mi estado de ánimo. No les doy permiso para que intenten redireccionar mi llamado. Y sin mi permiso, el halago no me hace nada y la crítica no me hace nada. Necesito darle permiso. Yo tengo que darte permiso para que me ofendas. A veces me preguntan, pero sos vos el que respondés en las redes, ¿y cómo sos tan irónico? Porque no te doy permiso para que me ofenda, porque me lo estoy tomando a risa, me divierto. No te doy permiso para que me ofenda, tengo que dar mi permiso. No te abro la barrera para que entres a orbitar dentro de mi círculo. Primero porque no me conocen. Entonces los que puedan decirme lindo o feo no tienen autoridad, nunca se tomaron un café conmigo, no saben quién soy. Yo hace poco escuchaba a Brené Brown, una genial profesora e investigadora de la Universidad de Houston, que por cierto tiene su conferencia en este momento en Netflix. Y ella estudia la valentía, la vulnerabilidad, la vergüenza y la empatía desde hace 20 años. Y Brené suele decir, si son valientes con sus vidas, si viven en la arena representa el ring, a donde van los gladiadores, ¿no? Les van a dar una paliza. Si bajan a la arena, les van a dar una paliza, se van a caer, van a fracasar, van a conocer el sufrimiento. Y es una elección que uno tiene que hacer todos los días al levantarse. Hoy elijo ser valiente, hoy elijo la valentía. Pero debes saber que muchos de los asientos baratos del anfiteatro, los asientos más baratos, están llenos de personas que jamás estarían en la arena. Están allá en los asientos más baratos. Llegaron a último momento y compraron el más baratito. Y esas personas son las que lanzan las peores críticas, despiadadas. Sus humillaciones desde una distancia segura, donde ellos no se ensucian ni se comprometen. Ella dice, es esa colección de espectadores que se creen que saben mejor que nosotros lo que deberíamos hacer y cómo deberíamos hacerlo, aunque ellos jamás se van a arriesgar ni se van a ensuciar. Así que la doctora Brown termina diciendo, si no estás en la arena, si no estás en el ring, recibiendo una paliza de tanto en tanto, de vez en cuando, porque fuiste valiente, no estoy interesada en tus comentarios sobre lo que hago. Punto. Yo digo, está bueno. Claro, el problema es que esa gente en los asientos baratos, al igual que un hincha que nunca tocó una pelota de fútbol y le quiere enseñar a Messi a jugar y dice, pecho frío, y él nunca tocó una pelota. O un pasajero del asiento trasero que no sabe conducir un auto y te quiere enseñar, nunca toma en el volante y te dice, frená, pará, así no se maneja. Esas voces intentan enseñarnos o corregirnos sin tener una menor idea en absoluto de quiénes somos, qué hacemos y cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Me pasa a mí, me escriben, Dante, me quedo con el Dante de hace años, aquel del primer amor. Y otro día me pusieron, ¿cómo has cambiado, Dante? Y mi pregunta es, ¿y cuándo, cuerno, me conociste? Si nunca viviste mis luchas. Yo nunca me di vuelta así, te vi peleando al lado mío, espalda con espalda. Si vos crees que me conocés porque escuchaste un mensaje mío de hace 30 años atrás, es un mensaje que yo permití que conozcas. Eso no es Dante, eso no es mi vida. Es más, si me conocías ayer, Dante Gebel, encantado de conocerte. Hoy yo soy otra persona que ayer. Yo evoluciono todo el tiempo. Pobre de mí, si soy el mismo intransigente de hace 30 años, yo cambio. Pobre del que es imbécil perpetuo, el que es un imbécil crónico. Yo trato de ser cada vez menos imbécil, cada vez menos canalla,
cada vez mejor persona. ¿Cómo alguien puede decir, me gustaba el Dante de antes? ¿Y qué sabe cómo era yo antes? Si no tenés la más remotísima idea de quién soy, la gente no tiene la menor idea de quién sos. Estas personas que te sacan el like, te ponen el like, te bloquean, no saben quién eres. Esa gente está en los asientos más baratos, los que están allá arriba. No están lo suficientemente cerca de nosotros como para tener credibilidad o autoridad para decir algo de nuestras vidas. Están sentados en los asientos baratos, insisto, y no huelen nuestra transpiración. A esas personas les da miedo saltar al terreno del juego, les da miedo meterse en el ring, porque capaz que carecen de talento, capaz que carecen de la fe para perseverar. Y por eso envidian la posición y tus logros. La Biblia dice la lengua de los sabios, dice Proverbios 15:2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces, estupideces, babosadas. Proverbios 23:9 dice, no hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Entonces nunca le otorgues poder a esa gente, no le des permiso para alterar quién eres o alterar tu estado de ánimo. Lo que pasa es que por primera vez en la historia estamos viviendo algo que nuestros abuelos no conocieron. La gente puede decir virtualmente cualquier cosa, lo que se le da la regalada gana a otra persona. La gente puede insultar al presidente. Es inmediato, es impune, es anónimo. Y todos los días personas publican tweets o postean bajo un nombre simulado o una cuenta falsa o sin foto. Y pueden hacerlo en todas las redes sociales. Hay una responsabilidad cero. Hay una inmunidad para decir cualquier cosa y las redes terminan siendo la cloaca de la humanidad. Si alguien se ofende, volvamos al versículo que el Señor habla de la garganta nauseabunda. La garganta que es un sepulcro, que es peor que una cloaca. Pero las redes terminan siendo la cloaca de la humanidad. Son muy útiles como herramientas, pero también pueden ser una cámara séptica. Hay un montón de gente que no le importa decir la verdad. Hacer que otros se vean mal, dan golpes bajos, difamar. Es algo que atrae a los críticos anónimos, difamar. Pues fíjate que las difamaciones hacia los cristianos, todo lo que se dice de los pastores, de los ministros, de los hijos de los pastores, de los evangélicos, rara vez proviene de los inconversos. El inconverso no se mete a hacer eso. Porque los ateos son más temerosos a que le hagan un juicio, a que por daños y prejuicios le hagan una contrademanda. Pero, como dije hace algunas semanas atrás, el único ejército que remata a sus heridos es el ejército evangélico. Lo que parece como diversión inofensiva a una persona que publica algo, a veces puede ser devastador para la otra. Todo aquel que siente odio o está resentido y tiene un celular, tiene la libertad para demostrar en público cuán enfermos están. Y vaya que lo demuestran. Es como que si esas publicaciones existieran para que las personas disfuncionales y desdichadas puedan expresar sus opiniones sobre cualquier cosa. Uno puede decir lo que quiera y nadie sabe ni tiene que saber quién eres, ni si tienes autoridad moral para sostenerlo. Y es muy probable que también te sientas tentado a unirte al equipo de los que critican. Porque el sistema te va envolviendo, nos va envolviendo. Yo te dije al principio, si estábamos listos para esta charla, necesitamos crecer. A veces cuando una mujer se viste de forma provocativa, capaz que somos tentados de decirle al mundo lo que pensamos de esa manera de vestir dentro de la iglesia, aunque no nos estén preguntando. O puedes opinar que un pastor no se debería vestir así. Cada vez que yo publico una imagen mía que tengo en jean, y unos lentes que hicimos para una campaña fotográfica de Vorterix, que es una radio que estoy durante la semana en Argentina, me liquidan. Pero ¿quién se piensa que es un rockstar, que perdió la brújula, volvió a la senda antigua, cómo te usa Satanás? Nadie les está pidiendo opinión. Decir que yo estoy más allá de los hosanas y los crucifíquenle, pero a mí me sorprende. Porque no es que salgo desnudo, estoy con jean.
O si un líder incurre en una equivocación, ahí puedes decirle a todos lo que piensas, que en realidad nunca te cayó bien, que Dios ya te lo había mostrado. O puedes elegir callar. Que puedas hacer algo no quiere decir que debas hacerlo. Y capaz que aunque compartir nuestra opinión puede ser fácil, no tenemos que olvidarnos que esto es lisa y llanamente, aunque se trate de internet, del viejo chisme. El chisme más viejo que la humanidad. Yo me acuerdo cuando era chico y nuestros pastores nos hablaban de lo que era el chisme. Y nos imaginamos las dimensiones que el chisme iba a cobrar gracias a las redes. Y debido a que cualquiera puede decir cualquier cosa, es importante recordar que no todo lo que uno ve en internet es verdad. La mayoría adjetiva porque vio un videíto. Porque me dijeron, ay, que vi un videíto, a mí me tienen harto hace años, dije, te burlaste de Gigi Ávila. Yo era amigo de Gigi Ávila. Nos hablábamos con Gigi Ávila. Pero yo siempre suelo imitar a los predicadores. Me gusta decir que Anaconda dice, así es, la palabra de Dios. O Gigi Ávila cuando venga el Armagedón. Siempre yo imité a los predicadores a los cuales admiro. Pero hay algunos, pero usted avergonzó a un hombre de... Estoy hablando de un detalle. Esto le pasa a cientos de ministros que creen que todo es verdad. Escuché que alguien decía, odio cuando las personas dicen chismes sobre mí. Por eso casi nunca digo chismes sobre nadie, a menos que sea importante, eso sí. Y se lo cuento a muy poca gente amiga. Eso refleja exactamente las perspectivas acerca del chisme. Sé que es incorrecto, me molesta cuando la gente dice chismes sobre mí, pero realmente no evita que yo diga chismes sobre otros, porque es divertido. Así que, para que lo tengamos claro, tenemos que definir qué es el chisme y qué piensa Dios de ello. Nosotros pensamos que el pecado es ser homosexual, que el pecado que le repugna a Dios es el divorcio. Pero no hay escala de pecado para Dios. En la lista del homicida está el chismoso. Y ambos se van al infierno sin arrepentimiento. Entonces, cuando hablamos de una situación con alguien que no es ni parte del problema ni parte de la solución, entonces estamos murmurando, chismeando. Porque Dios es muy claro acerca de sus sentimientos sobre el chisme. Salomón dijo, hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables. Y entre ellos el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios 6:16. Mirá qué manera quirúrgica de describir un chisme. El testigo falso que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Dios lo aborrece. Y por más que digan, ¿qué significará la palabra aborrece en el original griego o hebreo? Significa odia. El Señor aborrece tales cosas. No dice las soporta, las tolera, les tiene paciencia, las aborrece. Puede decir, ¿cómo que las puede aborrecer si es Dios, un Dios de amor? Y bueno, si tenés hijos, vos sabés lo que te perturba que alguien diga algo que no es cierto sobre alguno de ellos. ¿Vos sabés lo que es poner una foto de un hijo en internet y que alguien diga, che, ¿ese hijo te salió rarito? Che, ¿tiene un defecto? Che, ese es un vago, es un parásito. Vos sabés cómo duele. Especialmente si no es cierto. Imagínate Dios. Entonces, cada vez que decimos una habladuría sobre alguien, divulgamos rumores sobre uno de los hijos de Dios. Y Él es un padre amoroso que odia el chisme. Los proverbios describen muy bien esta extraña satisfacción, este líbido. Dice los chismes, dice Proverbios 18:8. Proverbios 18:8, ¿sí? Los chismes son deliciosos manjares. Penetran hasta lo más íntimo del secado. Es como comerte, no sé, un flan con dulce de leche argentino. Entonces, hacete la pregunta y contestá con sinceridad. ¿Por qué participo de los chismes? ¿Qué hace que me interese? ¿Qué me tienta? ¿Qué recompensa obtengo participando de ellos? ¿Cuál es el beneficio? Quizás seas como mucha gente, saber algo jugoso nos hace sentir importantes, ¿viste? Como una persona enterada de lo que pasó. ¿Te enteraste? Sí.
¿Vos viste que allá en la iglesia el ministerio ese famoso cayó el pastor? Me enteré, vi todo, parece que... Y algunas veces disfrutamos de escuchar las habladurías. Quizás justifica alguna sospecha secreta que siempre tuvimos, incitándonos a pensar, yo sabía que algo bien no estaba con ese apóstol. Por eso cuando él predicaba a mí no me llegaba. Yo no confié en él. Es una manera de decir, mirá qué espiritual que soy, que a mí no me sorprende esto, porque ya el Señor me lo había dicho antes. Si te lo dijo antes, ¿por qué no corregiste con amor en todo caso? ¿Por qué no te pusiste a orar? Entonces hay una parte de nosotros que curiosamente se siente aliviada y un poco superior cuando otra persona queda mal. Podemos tener nuestros problemas, pero al menos no hicimos lo que hizo ese. Mirá vos, se divorció. Yo en cambio publico fotos de mi matrimonio en Instagram y todos nos envidian. ¿Por qué nos sentimos mejor cuando alguien se ve mal? Y si lo llevamos a un nivel más profundo, creo que encontraremos que algunos buscamos habladurías en internet porque no estamos satisfechos con nuestras vidas. Y puesto que nos sentimos desdichados e infelices, disfrutamos de ver que alguien más sufre. Así no estamos tan solos, no somos los únicos miserables. Yo realmente creo que este comportamiento es una reflexión de las profundidades de nuestro corazón humano pecaminoso. Pero encontrar alegría en el sufrimiento de otros no es como Dios nos creó. Somos mejores que eso. Sos mejor que eso. Yo sé que sos mejor que eso. ¿Querés que te diga algo? ¿Podés creerme o no? El Señor odia cuando las redes sociales se transforman en esa cloaca de la humanidad. Así que le digo a los jóvenes y a los no tan jóvenes que antes de publicar, comentar, pasarse un videíto que habla mal de alguien, ten en cuenta estos 3 conjuntos de preguntas para mantenerte alejado del chisme, para no estar en el grupo del crucifíquenlo sin saberlo. Y ojo que acá podemos decir, bueno, pero yo hablo de los que no son siervos de Dios, de los que hacen quedar mal al evangelio. Pero Dios no te puso de juez, ni de jurado, ni de policía, de quiénes van a entrar al cielo y quiénes no. Yo no sé cómo haces para controlar la vida de otro. Yo no sé cómo hay gente que puede controlar la santidad ajena cuando yo apenas puedo con la mía. Los admiro. No sé, tendría que ser muy santo yo para decir, me sobran 3, 4 horas para ver la vida de aquel. Lo voy a mirar cómo se porta. Ni oficiando de pastor puedo controlar a la gente. Puedo predicar. Puedo llevarlos a Cristo, pero de ahí a controlar a la gente, si apenas me doy para mi vida. Entonces, antes de comentar algo, hacete esta serie de preguntas. ¿Lo que estoy por decir es provechoso o hace daño? ¿Esto será para edificación para otros o los va a perjudicar? ¿Cuál es mi intención detrás de lo que estoy por escribir? Yo estoy seguro que Pablo, el apóstol, nunca soñó con los avances tecnológicos que tenemos hoy, ni con tener un celular inteligente, pero aún así abordó de manera directa nuestra tendencia a las habladurías. Y le escribe a los Efesios en el capítulo 4, versículo 29, dice, eviten toda conversación obscena u ociosa. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sea de bendición para quienes escuchan. Entonces, si los que nos proponemos comunicar es ocioso, tendencioso, obsceno, ¿para qué escribirlo? No mandes ese tuit, no lo publiques. Como seguidores de Jesús deseamos que todo lo que decimos edifique de alguna manera a otros. La Biblia nos dice en Proverbios 16, 27, el perverso hace planes malvados, en sus labios hay un fuego devorador. El perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. ¿A vos te gusta que te digan? Nos gustan que nos digan, es un perverso, es un pervertido. ¿Sabes lo que es pervertir? Desviar del uso natural. Cuando alguien pervierte a un menor, sabemos lo que es, ¿no? Lo desvió de su uso natural, le robó la infancia, lo más preciado que tenía. Pervertir la iglesia, pervertir las amistades, es chismear. Somos pervertidos. Son palabras bíblicas, ¿eh? Para los que dicen, ay, así no hablaría Jesús.
Yo no sé si tienen al Jesús de las imágenes, de las películas de Hollywood. A mí me sorprende. Dice, así no hablaría Jesús. Como que nunca leyeron lo que Jesús hablaba. Y a Pablo menos. Entonces, a todos nos molesta cuando alguien dice habladurías sobre una persona a la que amamos. Pero no siempre nos damos cuenta de cuán fácilmente podemos caer nosotros en lo mismo. A veces incluso pensamos que somos honestos, pero a lo mejor estamos disfrazando el estiércol. Es duro esto, pero yo lo tuve que aprender a los golpes, de la mala manera. ¿Sabes lo que es disfrazar el estiércol? ¿Sabes lo que estoy hablando? Cuando comenzamos con algo positivo antes de compartir lo que realmente pensamos. Pues fíjate que esto ocurre cuando alguien te llama por teléfono. Siempre el motivo de la llamada te la va a decir antes de cortar. Antes todo un envoltorio. Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Los chicos bien? Ay, qué bueno. ¿Y cómo están tus cosas? Todavía no te dijo para qué te llamó. El motivo de la llamada va a ser media hora después de hablar un montón de cosas. ¿Sabes qué? Te quería pedir unos pesos. Ahí viene el motivo. Lo mismo cuando la gente empieza con una bendición. Es como estiércol envuelto en papel para regalo. Da olor, pero no se ve a lo lejos. Ay, a mí siempre me gustó esa iglesia. Bueno, a excepción de la última vez que fui, que la verdad que los servidores dejan mucho que desear. ¡Pum! Ahí te dejo el venenito. Sí, él es alguien que siempre yo admiré, pero después de lo que dijo la semana pasada, no sé. Ay, yo durante muchos años respeté a ese hombre de Dios, pero déjame decirte lo que acabo de descubrir. Parece que no están bien en su hogar. Espero que Dios te bendiga mucho, pero pienso que perdiste la senda antigua. O sea, ¿para qué me da la bendición si después me va a matar? O sea, es el chisme disfrazado con una aparente bendición. Es el chisme, es el mismo espíritu. Viste que cuando se disfraza, en mi iglesia cuando yo era chiquito se disfrazaba el chisme con pedidos de oración, porque no había redes sociales. Entonces muchos hacían públicas sus preocupaciones. Hoy también pasan las redes, pero en los tiempos cuando yo era se paraba alguien y decía, viste, ese tipo de pedido de oración que era para tirar el chisme. Si es que no las hemos hecho personalmente algunos de nosotros. Sí, quería pedir oración por la hermana Lucy, que está haciendo algunas cosas indebidas con su novio. Che, oren para... No, pero... sí, yo quería pedir oración por nuestro pastor, para que Dios mantenga lejos a esa mujer Jezabel que coquetea con él. Sí, ya. Claro, le terminó el pecado a ella que pidió oración y le empezó el pecado a todos los demás, diciendo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Lo qué? Vamos a empoderar en oración a Jaime, que está bebiendo mucho. En la fiesta el otro día terminó, ay, borrachísimo. ¿Podemos orar por mi pastor? Dicen a veces en las redes, que solo piensa en el dinero. Vamos a creer juntos que Dios haga una obra en él. No, lo que quiere tirar es el chisme y lo disfraza de reverencia. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿estoy haciendo público asuntos privados? ¿Estoy a punto de compartir algo que sería mejor compartirlo de manera privada? Fíjate que en su sabiduría, Salomón en el Proverbio 11 dice, el falto de juicio desprecia a su prójimo, pero el entendido refrena su lengua. La gente chismosa, dice Salomón, revela los secretos. La gente confiable es discreta. No dice tapadora de pecado, cómplice, discreta. Si comparte lo que debe ser secreto, está generando un chisme. En esa misma iglesia que yo asistía cuando niño, me acuerdo que una vez en el afán de denunciar o qué sé yo, exponer públicamente un pecado, un líder expuso públicamente la crisis que un matrimonio le había contado en la intimidad, que estaban viviendo una crisis. Y esa pareja estaba tratando de sanar su herida y se sintió devastada cuando desde el púlpito dijeron los hermanos fulanito, oremos por ellos que están en crisis porque parece que hubo adulterio. Lo liquidó. No podían ir más a la iglesia sin que murmuraran de ellos. Principalmente la esposa se sintió peor. Porque ella... aunque no dijera nada, sentía que constantemente todo el mundo la estaba señalando. Se sintió tan avergonzada y humillada públicamente que solicitó el divorcio y se mandó a mudar. Y hasta el día de hoy, desde mi humilde perspectiva, yo pienso que el adulterio no terminó con ese matrimonio. ¿Sabes qué lo hizo? El chisme. El chisme los liquidó. Estaban heridos, los remataron a balazos.
Y la Biblia dice en Proverbios 25:9, defiende tu causa contra tu prójimo, pero no traiciones la confianza de nadie. No sea que te avergüence el que te oiga y ya no puedas quitarte la infamia. Sé digno de confianza. Mantengamos privado lo que es privado. A mí me cuentan colegas, amigos, me cuentan tantas cosas jugosas. Pero me encanta ser digno de confianza, orar. Cuando me dicen ora por esto, no, yo no soy un encubridor de pecado, pero tampoco soy un destapador de ollas. Yo no voy a destapar la desnudez de nadie, porque si ese hubiese sido mi llamado, sería el mayor desnudador del Evangelio. Pero a mí Dios me dijo que yo tendría que llevar una palabra de inspiración, de aliento, de sanidad, de salvación. Entonces el tercer grupo de preguntas que deberíamos formularnos cuando empieza a correr el rumor es este. ¿Soy yo quien permito o quizá capaz que aliento a que otros digan chismes? Porque ojo, no es solo correr el rumor, también es escucharlo. Es hacer lugar para la basura. Mirá que las escrituras son claras. El malvado hace caso a los labios impíos, dice Proverbios 17:4. El malvado hace caso a los labios impíos y el mentiroso presta oído a la lengua maliciosa. Nota que el versículo no dice que solo los chismosos son malvados. Dice que los malvados también son aquellos que escuchan el chisme. No es solo malo difundir un rumor, sino también es malo consumirlo. ¿Sabes por qué es malo consumirlo? Porque aquello que permites, promueves. Lo que permites, promueves. No solo debes guardarte del chisme, sino que tampoco debes asociarte con los que lo practican. Una vez mi pastor me dijo, mira, cuando alguien reparte chismes o murmuración, y me dio un ejemplo muy escatológico, pero esos que se te graban y no te los quitas más de la cabeza, me dijo, cuando alguien reparte chisme, te voy a decir algo espantoso, espero que no estés comiendo. Es como que alguien tiene diarrea, colitis, y se les escapa por todos lados, no retiene. Y se hace en el pantalón, en los calzoncillos, y a donde se sienta va dejando la mugre. Y se toca, se rasca y toca las cosas, los vasos, no se lava las manos. Y donde va y donde pisa hay olor y putrefacción. Eso es el chisme. No es algo divertido, es algo sucio. Lo que es verdad en persona, lo que funciona así personalmente, también funciona para Internet. Pecado no es solo lo que se hace o lo que se dice, también lo que se escribe. De la abundancia del corazón escriben los dedos. Entonces, porque soy un seguidor de Jesús, yo no desarrollo amistades con personas chismosas y elijo evitar a los que continuamente difunden rumores por Internet. Porque yo, por ejemplo, seguía en las redes a un ministro que respeto mucho como autor y es un gran teólogo. A mi humilde criterio, el mayor teólogo contemporáneo. No traten de decir quién, porque si no es que no entendieron nada. Escribió muchos libros brillantes que recomendé muchas veces y que voy a seguir recomendando. Muchos libros. Pero tuve que dejar de seguir con todo el dolor del alma porque sus posteos siempre son más negativos que positivos. Y más que promover cosas con las que está de acuerdo, continuamente está hablando de todo lo que los demás hacen. Y eso no es que es un profeta contemporáneo, porque es cosas negativas de gente, de pastores que yo conozco personalmente y que él jamás conoció. Como yo veo que vez tras vez jamás postea algo que bendiga, son todas denuncias, yo dije, me hace mal. Entonces, si alguien te cuenta un chisme, es probable que diga un chisme de ti también. También está chismeando de vos, ni te quepa la menor duda. Mantenete alejado de repetir un rumor o de escucharlo o de verlo, no lo consumas. Y si alguien está esparciendo rumores, ya sea en persona o online, evítalo de manera sutil, explícale cortésmente que no te sentís cómodo con la conversación o capaz que podés abordarlo de una manera que sea consecuente con las enseñanzas de Jesús. Recordarle Mateo 18:15, que dice que si tienes un problema con otro hermano o hermana, se supone que debes ir directamente a hablar con esa persona.
Y si todo eso no puede detener al chismoso, sé directo y hacerle saber las consecuencias. Si persiste en esa conducta, ya no lo sigas o no le pongas like o salí. Cuida tu entorno, cuida quién gravita a tu alrededor. ¿Vos viste con esta inclusión de género actual o contemporánea cómo las mujeres defienden su postura? ¿Cómo hicieron viral de que ya no se pueden hacer chistes sexistas, ni que la mujer vaya a lavar los platos, porque inmediatamente te denuncian el Me Too y han hecho un movimiento que desde su punto de vista merece respeto, porque dijeron, no, queremos respeto, aún en los chistes, en los programas de humor. Mirá si lográramos eso entre los cristianos, que nos defendiéramos a ultranza. Porque es cristiano, porque es un hijo de Dios. Preferible equivocarme por defender a alguien que no es un hijo de Dios a equivocarme por hablar más de un hijo de Dios. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿estoy a punto de hacer público un asunto privado? Cuando hablo, publico un comentario, ¿son mis palabras provechosas o perjudiciales? Y por último, ¿permito o aliento a que otros digan chismes? Porque lo que decimos o lo que permitimos que otros digan importa. Porque nuestras palabras, dice Proverbios 18:21, pueden traer vida o muerte. Y yo quiero que mis palabras traigan vida, que no hagan daño. Por la gracia de Dios, seamos parte de los que traen soluciones, no de los que aumentan los problemas. Ahora, insisto con esto, aunque decidas ser parte de la solución, vas a enfrentar que te critiquen, van a ser descorteses contigo. Si eliges seguir a Jesús, no te sorprenda que seas perseguido. Viene con el territorio, viene en el combo. Desafortunadamente, debido a que las personas pueden hablar de nosotros sin estar frente a nosotros y mucho menos sin identificarse, es más probable que lo hagan con mucha frecuencia que cara a cara. Jesús dijo que esto podía parecer contradictorio. Mateo 5:10 dice, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga, levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense, llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Yo quiero estar en ese grupo. No en el otro grupo de los que insultan. Yo quiero estar en el grupo de los que el Señor dice, alégrense, en esta vereda. Entonces no, la Biblia dice que el Señor dijo, no tenés que hacer nada malo para que te persigan. Es más, a menudo es aquello que haces bien lo que te va a traer una crítica. Pero cuando las personas te persigan, considerar una bendición o divertirte como hago yo. Ahora, que debas esperar una persecución no es algo que quieras oír, yo estoy seguro. Pero Pablo le dijo a su joven discípulo Timoteo, asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3:12. Todos los que quieran llevar una vida piadosa serán perseguidos. ¿Escuchaste que las palabras? Todos. No el que está más expuesto, el que tiene más like, todos. No importa quién seas, ni cuánto te preocupes por los demás. Si querés vivir en Cristo, alguien va a tratar de derribarte. Todos los que quieran llevar una vida piadosa serán perseguidos en algún momento. Que no te sorprenda, no te desalientes, no te sientas abrumado, espéralo. Seguro estás diciendo, bueno, está bien, si a lo mejor me critican voy a estar listo. No me entendés, no me estás escuchando. Entre lo que te digo y lo que oís, estás eliminando el espéralo. No digas quizá, van a tratar de derribarte, va a pasar. Y si eso no ocurre, tendrías que replantearte si fuiste llamado por Dios. Porque si fuiste llamado, van a tratar de derribarte. Y Dios no se sorprende. Y no debería sorprenderte vos tampoco. De hecho, Jesús dijo en Juan 15:18, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes de ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. ¿Recuerdan que les dije? Ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los van a perseguir. Ningún siervo es más que su amo.
Persiguen al amo, no van a perseguir al siervo. Y esta es la razón por la cual trato de no preocuparme nunca cuando las personas me atacan online. De hecho, me preocupo mucho, Dios sabe que es así, no estoy alardeando, me preocupo mucho cuando no lo hacen. Acá saben los muchachos del equipo, le digo, che, vos sabés que no me están atacando, no, me están respetando mucho. No sé, algo anda mal conmigo. Porque la Biblia dice que todo aquel que quiera vivir una vida santa será perseguido en algún momento. Que no te sorprenda, no permitas que te desaliente, no te sientas abrumado, espéralo. No solo debes esperar que a veces o a menudo las personas quieran que retrocedas en tu fe, sino que cuando lo hagas debes soportarlo. Pablo dijo, si nos maldicen, bendecimos, si nos persiguen, lo soportamos. 1 Corintios 4:12. Entonces yo te animo a que le pidas al Señor que te ayude a conocer cuándo escuchar y cuándo descartar una crítica inválida. Porque tal vez alguien tiene un propósito válido, ¿viste? Y trata de ayudarte. Ahí tenés que escuchar, pero te vas a dar cuenta que viene envuelto en amor. No viene con el venenito y la lengua bífida. Las Escrituras lo confirman en el Proverbio 15:31. El que atiende a la crítica edificante habitará entre los sabios. Y las críticas edificantes no se dan a través de las redes. Nadie es serio. Nadie es serio. Amonesta, exhorta o critica a alguien en las redes. El que es serio no. El que es serio va, se toma un avión, se paga su tren, se va en auto y pide una cita con esa persona, trata de hablar y que Dios le abra las puertas y que se allanen los caminos y le habla envuelto en amor. Y dice la palabra, el que rechaza la corrección se desprecia a sí mismo, el que la atiende gana entendimiento, pero no es atender a cada uno que pulula en la red. Cuando los extraños o la gente enojada o enferma dan golpes bajos, hay que descartar lo que están diciendo y seguir adelante. No dejes que el veneno se filtre en tu corazón. Y también es provechoso recordar que la gente solo está lastimada. Hay gente que está muy lastimada. Y a veces la envidia, los celos de verdad ciegan. Hay gente que está muy enferma. Y no hay que tomar los comentarios negativos de manera personal. De verdad yo oro muchas veces para que experimenten la sanidad de Dios. Porque hay gente que a veces escribe con tanto odio o te dice cosas tan feas que uno se da cuenta que no están bien. Hace algunos años hace varios años, alguien escribió un artículo muy negativo acerca de mí, de la iglesia, y a los pocos minutos comenzaron los comentarios de odio en internet. Y con frecuencia yo oro para tener una piel gruesa y un corazón tierno. Pero en ese entonces supongo que mi piel todavía era demasiado fina. Cosa que por la gracia de Dios esa semana yo volaba a otro país. Yo estaba mirando los comentarios de la gente en el celular o en la compu. Y una vez que el avión despegó, son aviones que no tienen wifi, no tuve acceso a lo que la gente decía. Y a medida que nuestro avión se elevaba hacia el cielo, todo lo de abajo parecía cada vez más pequeño. Y por alguna razón me sentía más cercano al Señor por encima de las nubes y los problemas de la tierra parecían pequeños y distantes. Y entonces lo comprendí. Si mi mente está centrada en mí, en cómo me van a ver, si me van a aprobar y en este planeta, siempre voy a sentir el aguijón de la crítica de la gente. Pero si estoy cerca de Dios y mi vida es la suya, entonces por fe, al igual que un avión en ascenso, puedo levantarme por encima de las críticas de las mentes estrechas. Si enfrentas persecución, o mejor dicho, cuando la enfrentes, volvete al Señor, esperá persecución, por su poder incluso abrazala, como aconseja Pedro. Primera de Pedro 4:12 dice, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. ¡Ja, ja! No te sorprendas cuando llegue la persecución. Regocijate que en cierto modo
Eres tenido como digno de sufrir con y para aquel que sufrió por ti. Y yo te entiendo perfectamente, de verdad, no te estoy criticando. Todos buscamos ser aceptados por los demás. Y vos sabés que cuando leemos 100 comentarios positivos acerca de algo y uno negativo, ¿en cuál nos enfocamos más? Vamos a decir la verdad, ¿en cuál nos enfocamos más? ¿Cuál nos pega más? 100 positivos y uno negativo. Hay decenas de gente diciendo, pero qué bien se te ve. Pero qué joven para una mujer de tu edad, pero qué joven, qué linda, qué elegante. Y una te escribe, ya estás vieja para ponerte ese pantalón, ¿no? ¿No te da vergüenza? Y si eres como era yo hace unos años, solo se necesita una voz resentida para ahogar todos los pensamientos positivos o los comentarios positivos. Entonces, darle ese poder a la gente, no se puede. No puedes servir al Señor si le das ese poder a la gente. A mí me pasa todo el tiempo. Qué lindo que se viste de negro, qué elegante, qué satánico que se viste de negro, dice el otro al lado. Dante, está más joven. Che, se te vinieron los años encima, dice el otro. El mismo post. Me vuelvo loco, si escucho los hosanas y los crucifíquenle. Tengo que pedirle, Señor, llévame. Entonces, obsesionarse con lo que la gente piense sobre ti es la manera más rápida de olvidarse lo que el Señor piensa de ti. Pero lo contrario también es verdad. Si estás viviendo para Jesús en este mundo centrado en las selfies, conoces una verdad superior. Obsesionarse con lo que Dios piensa sobre ti es la forma más rápida de olvidarse lo que la gente piensa de ti. Si estás obsesionado por lo que la gente piensa de vos, te vas a olvidar de lo que Dios piensa de vos. Por fe, permanece alejado de los chismes. Permanece por encima de las críticas. Te puedo dar un consejo a los muchachos, a los que crecieron conmigo, a los que me decían pastor de los jóvenes, todavía me dicen. Y me decís, Dante, dame un tip, dame un consejo. Volá fuera del radar. Que te importe 3 cuernos, no 1, 3 cuernos lo que digan los demás. Escuchá al Señor, busca un solo like. Solo escuchá, o en todo caso aquellos a los que les entregás el receptor de tu radio, a quienes escuchás cuidadosamente, a los que te aman de verdad. Esas voces animosas que no excluyen tampoco la crítica, y la reprensión en ciertas ocasiones, pero te aman. Proverbios 27:5 dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Los besos del que aborrece. Entonces la verdad a veces duele, mi amigo. La verdad a veces duele, mi viejo. La verdad a veces duele, flaca. Pero tenés que tener fe que aquellos que te aman bien miran por los intereses, por tus intereses de todo corazón. Es difícil encontrar a alguien en quien puedas confiar lo suficiente como para decirle quién sos, dónde estás y que no se ponga celoso o inseguro de lo que Dios está haciendo en vos. Es re difícil. En el ambiente cristiano es re difícil. Contarle una bendición a alguien así que diga, y se le revuelve el estómago, es dificilísimo. Entonces cada líder necesita a alguien a la que él o ella, cuando se apaguen las luces y se acaba el trabajo, pueda preguntar, ¿quién dices tú que soy yo? ¿Quién dices tú que soy? Y necesitamos gente de confianza que estén resueltos a decirnos la verdad. No lo que queremos oír, ni tampoco una respuesta llena de celos o de rencor. Tenemos que afinar el oído para escuchar cómo nos ve Dios. Y si logramos escucharlo, todas las voces se van a extinguir alrededor. ¿Viste ese sentimiento que uno tiene cuando tiene una conversación íntima en un sitio concurrido, con mucho bullicio? ¿Intentaste alguna vez esto en un shopping, en un mall? ¿Te encontraste con un viejo amigo en una estación de trenes en el aeropuerto y hay alrededor miles de sonidos que rodean a ambos? Los altavoces altos, niños llorando, la tele sonando, ruido de tazas, platos, rodar de las ruedas, ruido de las pisadas de la gente, pero vos no estás escuchando esos sonidos, estás atento a la voz de tu amigo, a la modulación de sus palabras. No nos damos cuenta de lo que nos distrae a nuestro alrededor porque estamos concentrados a alguien que nos importa y estamos a gusto.
Bueno, eso sucede con la voz de Dios. Él siempre se está comunicando con el corazón que le busca. Él siempre está transmitiendo la misma frecuencia. Y nosotros, como si fuéramos un ingeniero de sonidos, tenemos que mezclar bien las voces que escuchamos, las voces en el estudio de nuestra mente. No puedes permitir que las voces negativas estén más altas que la dulce voz del Salvador. Hay que bajar. Yo tengo una consola acá que bajo las voces negativas y me concentro en las pistas que están bien. Si conseguís esta mezcla, los demás van a disfrutar la excelencia de tu armoniosa vida. Y por último, ahora sí, el parasitismo es un tipo de simbiosis. Es una estrecha relación en la cual uno de los participantes, el parásito, depende del otro, el huésped. También llamado hospedante, hospedador o anfitrión. Y obtiene algún beneficio, ¿no? Depende de ese. Y en la mayoría de los casos del parasitismo, en el 98,9%, el hospedador recibe un daño o un perjuicio, por parte del parásito en algún momento del ciclo. El parásito le hace mal. Y en el organismo de la iglesia el parásito siempre subsiste alimentándose de celos o de envidias solapadas. Y si ves, no a la gente, no estoy calificando, si ves a las opiniones de algunos, a esas opiniones como opiniones parásitas, y te ves a ti mismo como el hospedador de ese tipo de larvas, hoy mismo vas a tener ganas de ir camino a la libertad, ser libres de la opinión ajena, saber que solo vives para un solo like, un solo me gusta. Lo único que quiero que me ponga el pulgar así es mi Padre. Entonces vamos a desparasitar el corazón. No escuche ninguna voz que provenga de los asientos baratos, de las gradas que se llenan incluso con los que dejan entrar gratis, que ni siquiera pagaron un boleto para estar ahí. No escuches a las multitudes de los hosana ni a las multitudes del crucifícalo. Y fundamentalmente, adhiero a las palabras de Brené Brown.